Meter de lleno en algunas decisiones de política y de política económica que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. En las últimas horas fue anunciado que finalmente el gobierno ha fijado el salario mínimo vital y móvil. Lo hizo en 180.000 pesos para el mes de febrero. El vocero, Manuel Adorni, dijo que el Poder Ejecutivo laudó por la falta de acuerdo entre las partes. De hecho, en los últimos días se ha sabido que la parte empresaria ni siquiera había llegado a hacer una propuesta. Quiero saludar a Eduardo Reina, nuestro analista político. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Pepe, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, una buena noticia por lo menos para paliar un poco el mal momento que se está viviendo hoy, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Se esperaba esta decisión que vino demorándose bastante. Sí, la verdad que esto, mira, vamos a contarle a la gente cómo viene más o menos el mecanismo. Esto se convocan las partes, la parte empresarial, cámaras, etcétera, y se empezó con la CGT. Obviamente son la contraparte y la parte que en este caso debe mediar para que salga el salario que supuestamente debería estar estipulado entre la CGT, las cámaras empresarias y los empresarios. Desde enero vienen juntándose y la última reunión fue el 14 de febrero y no llegaron a un acuerdo. La CGT pedía alrededor de 280.000 pesos de salario mínimo vital y móvil y los empresarios no se acercaban a esa cifra. Por eso, la semana pasada, cuando le preguntaban al presidente si iba a laudar en el tema del salario mínimo vital y móvil, dijo que no, que era un acuerdo entre partes, pero bueno, indudablemente la situación no está como para seguir esperando y tuvo que laudar en el tema y hoy ya tenemos una respuesta que es, muy, como vos bien lo decías, Pepe, es un valor de 180.000 pesos para febrero y 202 en marzo. Así que esto implica aproximadamente un 30% de incremento, pero tengamos en cuenta que esto tiene que ver en la forma para las jubilaciones y la UH, que es una fórmula de aplicación automática que se utiliza para actualizar las jubilaciones y las UH. Las dos partes intervinientes, además del gobierno, en esto dieron su conformidad a estos números. Bueno, esto es una decisión del gobierno porque tiene que laudar en alguien que no se había puesto de acuerdo. Así que esto será por decreto entre hoy y mañana, aparecerá ya con un decreto oficial y tendrán que trabajar con respecto a esto. Mucho más no puede esperar porque también esto alcanza el potencial trabajo, ¿sí? Que es, alcanza a 1.200.000 personas que cobran medio salario mínimo. Entonces, al tener que actualizar jubilaciones, tener que actualizar potencial trabajo, tener que actualizar inclusive los montos de las cuotas alimentarias, necesitas un valor de referencia. Como los empresarios y la CGT no se pusieron de acuerdo, no tuvo más remedio el gobierno que directamente fijar un salario y saldrá por decreto. La pregunta que te hice te la dije particularmente por la posición de la Confederación General del Trabajo, que seguramente va a pelear bastante esa cifra a la hora de comenzar a negociar, y porque además tiene posturas que van creciendo en oposición a las decisiones últimas en particular que ha tomado el gobierno nacional. Entre otras cosas, no solamente está bien amenazando con un paro de 24 horas, otra vez a muy pocos días de que el gobierno haya asumido, sino que además un gremio, el de la sanidad, dirigido por Rodolfo Daer, precisamente, quien está a cargo de la Confederación General del Trabajo, ya ha decretado un paro. No sé, da la sensación que se está potenciando todo un movimiento de protesta bastante grande por parte de la Confederación General del Trabajo. Bueno, tenemos trenes mañana, Claro. justamente. Mañana con trenes va a paralizar bastante las actividades. Vos fíjate que el tren, que mucha gente lo critica, anda mal y qué sé yo, es un medio muy importante para cierta gente que viene de muy lejos. Es bastante directo y le sale mucho más económico que tomar 5 colectivos o 3 colectivos. Lo que digo yo de 5 colectivos o 3 colectivos no es ninguna exageración, porque realmente hay gente que vive muy lejos y los lugares de trabajo están muy distantes. Así que empezamos por eso, seguiremos con mucha crispación a partir de estos números y la CGT, esto siempre es una excusa, porque la CGT ya está buscando permanentemente el conflicto
Y bueno, me parece que esto es un elemento más como para poder entrar en conflicto y empezar a generar un paro ahora, un paro la semana que viene y después irán cada uno de los sectores armando su propio paro. Curioso modalidad de la Confederación General del Trabajo. La verdad que motivos como para llevar adelante protestas o medidas de fuerza hay, objetivamente hay. Pero la verdad que durante 4 años, que fueron cuando se generaron todas estas condiciones que terminan desembocando en esto, no es que hicieron un paro o amagaron hacer un paro, no levantaron un dedo y ahora en pocos días estarían llevando adelante el segundo paro general, en este caso con todas las de la ley, 24 horas contra Javier Milei. Eso sí llama mucho la atención. Sí, yo creo que hay otro condimento que tenemos que agregar a todo esto, que lo venimos charlando desde la semana pasada, que es con la versión que ahora confirmaron del tema de las obras sociales y la desregulación, y ahí le estás tocando el bolsillo a los sindicatos, ¿sí? Entonces esto agrega un condimento extra a justamente el tema de que los sindicatos estén bastante nerviosos. Por ende, vos no vas a necesitar más un sindicato, porque no va a ser obligatorio que te pongas en la obra social del sindicato y tampoco va a ser obligatorio en algún momento que te inscribas en el sindicato, eso va a ser voluntario. Hoy todas esas cosas el sindicato lo tiene como derecho adquirido, pero se lo van a sacar. Y hay mucho dinero en el medio y recordemos que los arreglos que habían hecho Daer cuando se juntaba con Alberto Fernández era porque Alberto Fernández una vez al año o 2 veces al año le giraba un cheque impresionante a las obras sociales como compensación de los gastos que podían tener en tratamientos costosos, etc. Así que siempre hubo mucho dinero en el medio y esta me parece que no es la excepción. Acá es una sumatoria. Primero que el salario estaba bajo, ahí estamos todos de acuerdo que había que mejorarlo, los jubilados y las prestaciones sociales, pero también miremos de reojo el conflicto que se arma porque le sacan en la caja, ¿no? Es curiosa la flexibilidad ideológica de algunos sectores, sobre todo cuando tienen que manejar cajas, porque están directamente a pocos días de haber asumido el gobierno, totalmente en contra y planteándole paros generales a Javier Milei. No levantaron a cambio del cheque ni una sola palabra contra Alberto Fernández y Massa. De hecho, estaban con Massa a morir, a pesar de que Massa ha generado todas estas condiciones, Massa entre otros, y pocos recuerdan que fue una dictadura la que le dio las obras sociales. Ni Perón se animó a darle las obras sociales. Se las dio la dictadura de Onganía. Tal cual. Claro, este es un sistema... A ver, la Argentina está entrando en un proceso complejo porque realmente hay una recesión muy importante. La calle te dice permanentemente, sí, esto era necesario hacerlo, pero ¿cuánto va a durar la gente? ¿Sí? Y me parece que esta es parte de un proceso que tiene que empezar a cambiar en la Argentina, de decir, bueno, todo el mundo merece atención de la seguridad social, todo el mundo merece que el hospital público sea digno, o todos tenemos que ir a las prepagas. Las prepagas van a ser para una élite exclusivamente porque a los precios que están no va a poder pagarlo el mismo clase media que lo estaba pagando hoy, no lo va a poder pagar. Así que eso va a ser de élite, va a ser para muy pocos, pero claro, tenemos que mejorar el sistema central que es la salud de todos los días. Y entonces todo eso tiene que ver con todo y vamos a ver cómo reaccionan las obras sociales de los sindicatos, porque ya te digo, hasta hoy estaban más de una en rojo. Imagínate con estos ingresos, van a desaparecer más de una. Sí, así que se viene un momento complejo que vamos a tener que trabajar todos con un cambio sin que ese cambio nos lleve puesto a los ciudadanos, ¿no? Hay diferencias conceptuales e ideológicas entre los grupos piqueteros que han estado dominando la calle corriendo a la Confederación General del Trabajo en los últimos tiempos, que antes tenía el control de la calle. Bueno, en realidad la Confederación General del Trabajo se corrió sola del ámbito de la protesta porque no hubo más protestas. Cuando hay un gobierno afín no protestan, ya se ha convertido directamente en una fuerza de choque, y cuando hay un gobierno que les resulta opositor, les toca las cajas, sí lo hacen. Pero se está conociendo por estas horas que grupos piqueteros están uniendo fuerzas
¿Tratarán de llevar miles de personas a la Plaza de Mayo para protestar contra Javier Milei? Algunos dicen que intentarán juntar hasta 100.000 personas. ¿Vos crees que en algún momento estos grupos piqueteros y la Confederación General del Trabajo pueden tener algún punto de confluencia, aunque ideológicamente están completamente separados? Yo creo que los puede unir el espanto, indudablemente, y el dinero, porque en los dos lugares que vos mencionás hay recortes. Hay recortes en planes sociales, en la seguridad social, digamos, en los planes sociales. También va a haber recortes porque la gente va a tener en algún momento directamente el beneficio y no va a pasar por los grupos administradores de los piqueteros. Y la CGT, como bien decíamos recién, va a recibir un gran recorte con el tema de las obras sociales. Así que a mí lo que me cabe dudas es, toda la vida han movilizado a partir de pagar los micros y pagar la comida. ¿Seguirán con esa modalidad de pagar los micros y la comida? Porque ya se ha demostrado que la otra vez, en las manifestaciones anteriores, al no poder pagar los micros y no pagar la comida, la convocatoria fue mucho menor de la esperada. Sí, vamos a ver cómo evoluciona este hecho. Me parece que se vienen cambios trascendentes en cuanto a las conductas en ese sentido. Eduardo, el gobierno está evaluando declarar la educación como servicio esencial. ¿Ves otro frente ahí para el sindicalismo? Sí, yo creo que tenemos que, volvemos a pedir cordura y no es la primera vez que lo hacemos, Pepe, pero me parece que esta guerra que se desató entre el gobierno, los gobernadores, la educación, siempre termina jorobando a los chicos y a la clase media y a los más necesitados que no pueden mandarlo a un colegio privado. Indudablemente mucha gente del colegio privado también se va a caer a los colegios públicos y vamos a necesitar que en este caso haya un acuerdo en general para que la educación sea libre, gratuita. Y por ahí es muy complejo esto de los bonos, te doy un cupón. Me parece que tenemos que transitar un camino de algo muy sencillo y muy simple. Nuestro país y todos los países de Latinoamérica están atados a la educación. Si nosotros no nos preocupamos porque nuestra gente tenga educación, vamos a ser de los países más pobres y más incultos. Y eso nunca nos va a llevar, esa rueda no se va a poder romper nunca, y nos va a llevar atrapados permanentemente a eso, ¿no? Quiero llevarte a los dichos de Javier Milei. Por un lado, ya sabemos lo que ha dicho del Congreso de la Nación y de buena parte de sus integrantes. También habló de los gobernadores, pero mientras tanto su ministro del Interior charlaba y hasta parecer obtenía algún tipo de aproximación con gobernadores en el noroeste de la República Argentina. ¿Qué debemos ver en todo esto? ¿Cuál es la realidad? ¿Es un juego de policía malo, policía bueno? ¿Es estrategia del presidente de la Nación que habla mal de alguien o fuerza la cuerda cada 2 días? ¿Qué estás viendo ahí? Yo estoy viendo que Milei esto lo está usando como una campaña, sigue en campaña porque es lo que le da rédito y lo que la gente compra de él. Él vendió la motosierra, la gente compró la motosierra, ahora está vendiendo la ruptura con toda la casta y con todos los traidores, según él, ¿no? Pero todos los gobernadores te dicen que la única persona que puede sentarse a charlar, a discutir y a consensuar es Franco. Así que me parece que en tanto y en cuanto Franco logre un éxito, me parece que vamos a tener un éxito del gobierno con los gobernadores. Si Franco fracasa, porque tenemos que también entender que dentro del gobierno hay una disputa, ¿no? José y Franco tienen sus temas, y bueno, hay internas dentro de ellos mismos, pero si Franco logra tener el apoyo del presidente para negociar con los gobernadores, yo te puedo asegurar que los gobernadores con Franco negocian. Eduardo, ¿qué te dicen las encuestas, tanto la de Poliarquía como la de Suban, que se han conocido en las últimas horas? Todavía se mantiene fuerte, obviamente no ha transcurrido tanto tiempo, pero es llamativa la pérdida de imagen en algunos sectores de la sociedad que no dudaban en hablar bien de él o de declarar públicamente que lo habían votado. Sí, las encuestas son una foto de ayer. Te diría que hoy seguramente están peor que esas que estuvimos viendo, pero en el fondo te diría que todavía hay gente que sigue creyendo en el esfuerzo que está haciendo Milei, porque si vos te pones a ver algunas lluvias de palabras, la gente
de valentía, de esfuerzo, de vamos para adelante. Y si vos ves la gente que se queja porque no le alcanza el dinero, obviamente. Entonces, mientras la fuerza de lo pirro que está tratando de hacer, de tener la gran victoria contra todo el mundo de Milei crezca, la gente lo va a seguir votando mientras el bolsillo le dé. En el momento que la gente vea que el bolsillo está vacío y que el ajuste lo está pagando exclusivamente la clase media y no la casta, ahí se le va a complicar. Por eso empezaron hoy, fíjate que empezaron los despidos en ANSES, y te lo hacen saber muy bien que eran gente de la Cámpora, porque nosotros en este mismo espacio, Pepe, hemos criticado que no se cubrían esos lugares y estaban los mismos de antes. Así que, como lo vimos nosotros, lo ven ellos, y la sociedad necesita de ese combustible para seguir creyendo en Javier Milei. Eduardo, mencionabas recién que había vendido muy bien y que la motosierra en su momento, y que el presidente sigue en modo campaña cuando vendía la motosierra. El tema es que la motosierra está en funciones ahora, está recortando muy pero muy fuerte, y lo están sintiendo algunos sectores particularmente. Es muy duro lo que está pasando con los jubilados. Es muy duro y van a perder un montón, incluso con la fórmula de ajuste que se les está prometiendo. ¿Cómo crees que eso va a pegar en la sociedad? Y la verdad que es todo incierto, Pepe. Es todo incierto. Mira, a ver, yo te voy a decir 4 cosas. Solo con los jubilados, por más que le des el 200%, no le va a alcanzar. Hoy un jubilado con ese dinero no puede vivir, y con el 200% recién podría ser digno, ¿sí? Como cualquier argentino que no tiene trabajo, necesita una cifra digna. Pero vayamos por parte. Mira, cortamos todas las obras públicas. Cortamos absolutamente. Dentro de unos meses tenemos cosechas. Y el gobierno espera que sean récord. Las rutas están mal y no se terminan. La hidrovía se siguen encajando los barcos porque no hay dragado. Yo no es que esté motorizando que vuelva la obra pública de cualquier forma, pero me parece que sentarse sobre el dinero y no estimular la obra pública para que toda esta ganancia que supuestamente a partir de abril con las cosechas vamos a tener, se complica un poco más el panorama de la Argentina. Y otro de los temas que me gustaría, que me llamó la atención, que justamente dice el ministro que quiere abrir el cepo para mediados de año. Ahora yo te hago una pregunta de sentido común, Pepe. Si vos sos un productor de soja y tenés que vender en abril o mayo, y el ministro te está diciendo que es para junio, julio, que por ahí abre el cepo, ¿qué haces? Me guardo lo que tengo. Bueno, eso es lo que aparentemente muchos están pensando, y por ahí la recaudación, que en abril debería ser muy importante, porque es cuando empieza a entrar dinero grande con exportación de granos en general. Algunos pueden pensar, la retengo un poco, vendo lo mínimo y lo guardo hasta en el momento que haga. Por eso hay que ser muy claros con los mensajes. No podemos tirar fruta. No hay un plan económico. A mí no me gusta que Milei me explique por qué tomó tal decisión por la teoría económica de tal por cual. A mí me interesaría que Milei y el ministro Caputo nos den un plan y nos digan, muchachos, van a sufrir un año por esto y por esto y por lo otro. Porque si vos sabés tu tratamiento, como en medicina, sabés que tenés que operarte la rodilla, tenés cierto tiempo de yeso y después tenés una recuperación. Acá nadie está sabiendo cómo sigue esta historia. Es sangre, sudor y lágrimas hoy hasta no sabemos cuándo. Eduardo, un par de puntos finales que quiero preguntarte. Primero, mencionaste, me resultó muy interesante el tema de la obra pública. Se están perdiendo en el terreno de la construcción también muchísimos empleos. Pero vamos a ver, ¿sabés si hay algún tipo de gestión, si hay algún tipo de contacto, algún tipo de acercamiento como para que empresas privadas sean las que terminen o las que encaren esas obras y se pueda mantener la fuerza de trabajo? Yo sé que es complejo con la economía de Argentina, pero realmente podría haber empresas privadas que a lo mejor hicieran ese trabajo. Por supuesto, después se cobrarán los peajes o los costos que se tengan que llevar adelante. No sé si hay algún tipo de contacto para eso. Estamos hablando de un país normal que todavía no lo somos, porque todavía no tenemos
y seguimos insistiendo, nombrados a todos los directores y secretarios. Entonces no hay firmas en ninguno de los lugares como para cubrir los puestos vacantes y que la gente pueda ir a discutir. Si vos de repente sos un empresario bien intencionado, que querés construir algo a riesgo y no tenés todavía con quién charlar y poder discutir el tema. Decíamos que todavía son los 3 riñones de Milei, la hermana y Caputo. Y hay que ver si se amplía esto y se le dan poder a los directores para que puedan empezar las negociaciones para el futuro. Porque acá es muy sencillo. Cualquier licitación, cualquier acción con el Estado lleva 6 meses, 8 meses. No se logra todo de un día para el otro. Así que imagínate que cuanto más tarden en empezar, más tarde estarán las respuestas de las obras, ¿no? En segundas y terceras líneas que no se nombran, y esto me lleva a la posibilidad de un acuerdo con el PRO, que parece estar a la retranca. ¿Hay allí algún nivel de contactos, hay algún tipo de conversaciones, pero no es tan fácil como se aventuraba, ¿eh? Yo creo que, a ver, según cuentan, la semana que viene se van a juntar Mauricio y Milei. Algunos tienen muchas más expectativas que otros. Mucha gente del PRO está diciendo, bueno, no queremos un cogobierno, simplemente vamos a apoyar las decisiones de Milei. Ese sería el escenario que tenemos que esperar por el momento. No nos hagamos ilusiones, me parece, que va a venir el PRO y va a desembarcar con gente mañana porque no lo veo posible. Creo que no es que estén tomando distancia, pero tienen un apoyo condicionado. Vamos a ver ese apoyo dentro de un tiempo, seguramente, porque las elecciones del próximo año seguramente irán juntos, pero por el momento me parece que, excepto algún funcionario que te pueda ir acercando, no va a ser un cogobierno. Eduardo, finalmente, en campaña el presidente de la Nación dijo que el único ministerio que iba a tener billetera abierta era el de Capital Humano, porque no solamente hay que asistir mucha pobreza en la República Argentina, sino que además algunos iban a quedar en el camino, en el ajuste que inevitablemente se venía. La pregunta que quiero hacerte es, ¿vos ves actividad en el Ministerio de Capital Humano directamente proporcional a la necesidad? O en todo caso, ¿ves aceitados mecanismos para llevar adelante la tarea de asistencia que se necesita en estos momentos? Yo por lo pronto lo que veo es muchísimo silencio de ese sector. Mira, yo te diría que por el momento lo que están tratando de hacer es unificar las direcciones dentro del ministerio. Así que todo eso lleva un proceso porque el Capital Humano tiene varios ministerios. Lo que están tratando de unificar los ministerios y recién ahí están haciendo una evaluación de los planes, a quién se los están dando. Así que eso va a llegar, pero más adelante. El tema es saber si la necesidad espera, porque hay mucha necesidad. Bueno, no hace falta que lo comentemos, lo hemos hablado contigo. 57,4% de pobreza, que además es una foto vieja. Es posible que ya esté encaminado a empeorar. La ayuda se necesita ya. Sí, no la veo. Por el momento no la veo así como algo, excepto un bono extra que pueda aparecer en cualquier momento. No veo un plan. Como te dije anteriormente, no tenemos un plan. Entonces, de este lugar, de este ministerio, tampoco hay un plan, porque en definitiva lo que se está viendo es que hubo un relajamiento anterior donde todo el mundo cobraba y están tratando de poner los casilleros quién es quién. Entonces, hasta que eso se termine, va a pasar un tiempo. Eduardo, gracias por este contacto. A vos, Pepe, un abrazo. Un abrazo. Eduardo.